Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando de un tema muy interesante. Estaremos hablando sobre la ansiedad. ¿Pero es lo mismo ansiedad, miedo y estrés? No. Si bien son términos que a menudo se utilizan para designar el mismo tipo de reacción y por otra parte, una reacción puede estar englobada dentro de la otra en algunas circunstancias. Significan cosas diferentes. Llamamos estrés a la reacción por la cual el organismo se coloca en un estado de máximo alerta, generando una serie de modificaciones psicofísicas como tensión muscular, taquicardia, una tensión aumentada, una aceleración del ritmo respiratorio, etcétera. Pero para afrontar diferentes situaciones de demanda, el organismo hace estas acciones. La reacción suele ser la misma ante diferentes eventos estresores. Estresores es las situaciones capaces de generar estrés. Son estos eventos que generan mucho estrés. Es un tipo de reacción más o menos primitiva que compartimos con el resto de los integrantes del reino animal, puesto que generalmente no participan áreas superiores de la corteza cerebral que se encuentran solo en el cerebro humano. Por ejemplo, si una persona está trabajando muchas horas con mucha intensidad, sometida a una gran presión, es de esperarse que con el correr de los días comience con una serie de síntomas tales como una aceleración de los latidos del corazón, como contracturas musculares, como nerviosismo, como irritabilidad, dificultades para concentrarse, trastornos del sueño, etcétera. Todas estas manifestaciones ocurren cuando como consecuencia genera el estrés y es entonces donde el sujeto debería tomarse un descanso. ¿Para qué? Porque al suspender el estímulo que generó el estrés, o sea, esa sobrecarga laboral, el funcionamiento del organismo vuelve a la normalidad. El miedo implica, en cambio, además de las manifestaciones corporales, un conjunto de comportamientos y de emociones que se observan y experimentan cuando un organismo se enfrenta a situaciones de riesgo o de amenaza. Es decir, aparecen cambios que van a estar orientados a evitar la situación atemorizante o si no hay escapatoria para poderla enfrentar. Por ejemplo, vamos caminando en la noche por una calle oscura, una persona que camina por la acera del frente cruza hacia nosotros con actitud rara, con actitud sospechosa, nuestro corazón se va a acelerar, la respiración se va a agitar, quizá experimentemos una sensación de mareo o una visión borrosa, y estas son señales y son síntomas muy similares a los del estrés, provocado en este contexto por el miedo, cuya función es que nos demos cuenta de que podríamos estar en peligro. La ansiedad, por su parte, es un tipo de reacción bastante más evolucionada que solo experimentan los seres humanos, puesto que implican pensamientos, implican comportamientos, reacciones fisiológicas y experiencias emocionales que presentan los seres humanos ante situaciones de conflicto, una necesidad de tomar decisiones o desarrollar acciones en las que hay más de una alternativa potencialmente correcta. Entonces, es importante destacar que la ansiedad va a cubrir diferentes aspectos de la vida del ser humano. Todos conocemos muy bien sensaciones que parecen una combinación de inquietud, de impaciencia, de alarma, de incertidumbre y de temor a la que llamamos de ese modo. No existe una persona que no la haya experimentado. Por ejemplo, al entrar a una sala para una entrevista de trabajo o para presentar un examen o ante una señal de peligro en esa calle solitaria de la noche. Sin embargo, lo que es menos conocido es que sensaciones tales como mareo, visión borrosa, entumecimiento o inclusive el hormigueo, esa sensación de falta de aire que puede derivar en sensación de ahogo o asfixia, puede también ser parte de la ansiedad. ¿Es normal sentirse ansioso? ¿Es normal sentir ansiedad? Sí, es normal. Llamamos ansiedad normal a ese conjunto de emociones y de manifestaciones físicas que se presentan cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones nuevas o de exigencia.
La ansiedad normal nos va a ayudar a adaptarnos a estas situaciones de manera tal que podemos obtener la respuesta más adecuada para enfrentar estas situaciones. En este sentido, la ansiedad es beneficiosa porque nos va a impedir alcanzar mejor los objetivos que nos planteamos en la vida. Por ejemplo, frente a una situación de tener que terminar un trabajo muy importante en un plazo determinado. La ansiedad normal nos va a permitir estar más alerta, dormir menos horas y, por supuesto, enfocar toda nuestra atención y nuestra energía en nuestra tarea, en nuestro trabajo. Sin embargo, cuando los síntomas ansiosos se vuelven excesivos, se vuelven difíciles de controlar, puede llegar el punto de interferir seriamente en nuestras actividades diarias, nuestro trabajo, en nuestra vida social, en nuestra relación de pareja, etcétera. En este caso, estaremos en presencia de un cuadro de ansiedad patológica que puede requerir tratamiento psicológico para su resolución. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.